ministro administrativo de la presidencia, presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, está aquí con nosotros y por supuesto le agradezco al ministro que pues haya aceptado esta invitación. Que bueno, pues ya el ministro aquí, antes de estar en las funciones, se sabe este camino aquí, donde queda este estudio. Saludos, ministro, ¿cómo anda todo, caramba? Un placer, muchas gracias Héctor por tenerme aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ustedes, yo lo veo a usted como muy relajado, como que parece que, no sé, no lo veo estresado, parece que el trabajo... Poses, poses. La verdad que la función, el momento que nos ha tocado, el recorrido, es uno de mucha carga y de mucho compromiso. De bastante, ¿verdad? Sí, sí, de largas horas de trabajo y de muchas cosas por atender. Y además una agenda de un presidente que debemos de intentar hacer cumplir y satisfacer, que no es cualquiera. Es un hombre que dedica altas horas, muchas horas al día al trabajo público y nos compromete a todos a seguir una dinámica similar. Y parece como con un poco de hiperactividad, ¿verdad? Que sí, el jefe de Estado. No, es un modelo de trabajo. Él es una persona que dedica muchas horas, que tiene muchos proyectos y que no los coloca en pausa, sino los va lanzando y los va impulsando en la medida en la que son oportunos y surgen. No es un hombre de esperar, ni de utilizar las propias agendas para sacarle un beneficio o un plus político, sino que pone a andar las agendas y le da seguimiento de forma muy particular a cada caso. Es un gran ejecutivo, un buen gerente de proyectos. Y en esa condición, pues tiene a todo el gobierno atento, en trabajo, a pie de puntillas y cada quien dando lo mejor de sí para poder sacar adelante un país que lo hemos encontrado con dificultades múltiples en áreas sensibles del quehacer nacional que requieren de atención y que requieren de reorientarlos. ¿Cómo no? Se puede decir que fue prácticamente en términos catastróficos en el orden económico que ustedes recibieron la administración del Estado, del gobierno y por supuesto el Ejecutivo como jefe de Estado, fue una condición tan deplorable y que ustedes han podido hacer en estos 4 meses para mantener el país a flote. Es que al margen de la pandemia y de la crisis que ha generado la pandemia, nosotros nos hemos encontrado en la dirección del Estado con otras realidades que son quizás mucho más profundas en sus secuelas que la que podría generar una pandemia como la que vivimos, por cierto, de proporciones que van más allá de nuestras fronteras. Y es el nivel de desorganización y el nivel de despilfarro que se llevaba a cabo en el gobierno dominicano. Imagínense cómo usted poder atender una crisis sanitaria cuando en uno de los principales hospitales regionales de República Dominicana, como el Cabral Ibáez, tiene 8 años, 7, 8 años de remodelación y que se ha gastado lo suficiente dinero con que se podía haber construido 2 hospitales. Ese es el modelo de gestión gubernamental que hemos heredado. Desde el más sencillo de los ítems a la más complicada de las acciones gubernamentales, pues con deficiencias muy a la vista. Y eso ha hecho que nosotros hemos tenido que dedicar una gran cantidad de tiempo a organizar la casa para poderla echar a andar al tiempo también en que prestamos atenciones a los temas, a los temas en el que el gobierno tiene un rol de regulador y de estimulador importante. Y por eso ha sido mucho más engorroso este recorrido de casi 4 meses que le ha tocado el presidente Abinader gestionar. Y puedo ponerte muchos otros ejemplos. Además, instituciones con funciones duales, deudas acumuladas, tanto sociales como económicas. Bueno, ha sido una labor de un grado de oportunidad que nos ha tocado dirigir bueno, que va encontrando su curso, pero que no ha sido sencillo y que habrán algunos que tomarán años por gestar.
Recuerdo hace unos días en el Gabinete del Agua conversando sobre la presa de Monte Grande, que es el principal de los proyectos hoy de infraestructuras en proceso de desarrollo de construcción, en el que se están gastando cientos de millones de dólares y cuya rentabilidad es una social porque no genera electricidad en alto volumen, sino que es para básicamente poder organizar las venidas de agua, así como también poder irrigar terrenos y dar agua potable a las sociedades aguas abajo. Te encuentras que de repente no hay un canal de riego diseñado, no hay un acueducto presupuestado, por tanto, ni la rentabilidad social que genera el principal proyecto del país está garantizado. Esas son las cosas que nosotros hemos tenido que lidiar en estos 4 meses y que tendrá acumulará un parte importante de la agenda en los próximos meses. ¿Cómo no? Y entonces, obviamente, con precariedades económicas, caída de los recursos y bueno, y recurrir al endeudamiento, un tema que ustedes criticaron mucho, pero... Y que no compartimos. Al gobierno dominicano actual, al presidente de la República, a todos nosotros, el tema de acudir al endeudamiento no es una acción que nos agrada, sino todo lo contrario. Claro, el endeudamiento es una herramienta que debe uno acudir cuando la necesita. Ahora la necesitamos. Sin embargo, el modelo del gobierno anterior fue la de endeudarnos cuando el país iba muy bien, cuando la economía crecía por encima de los parámetros de la región. Nos endeudamos cuando no había razón para endeudarse. Hoy nos ha tocado una dinámica diferente, una gran crisis económica, tanto local como regional mundial, y hemos tenido que recurrir a esos instrumentos que no son de nuestro agrado. ¿Cómo no? Por ejemplo, he conversado con la gente del CRES y en la propia CEPAL han dicho que pues la deuda de República Dominicana ya tiene un 70% de su PIB, inclusive la cuarta más alta de la región, y según el CRES, ya el 31% de los ingresos son destinados solamente al pago de los servicios. Una situación bastante engorrosa. ¿Cómo van ustedes a seguir manejándose y en vista al próximo año, si todavía no se alcanza a ver bueno, quizás en marzo ya se ha prometido el tema de las vacunas, pero parece que van a seguir necesitando los sectores pues el impulso del gobierno? ¿Qué es lo que tienen previsto? Lo importante es que la gestión del presidente Abinader ha sido una tal que inclusive en esta grave crisis, en donde todos los países han cambiado y variado a mal su calificación, la República Dominicana ha logrado mantener la misma, por la confianza que hemos generado y por las señales que hemos enviado al sistema, al mercado, tanto local como internacional. Eso habla muy bien de la prudencia con la que se maneja hoy la economía en sus diferentes aristas. Pero nosotros estamos en un proceso y ya hemos logrado, en algunos casos, renegociación de deuda, sobre todo renegociación de la forma en la que se pagan las mismas, eso para poder tener menos peso, el servicio de la deuda tener menos pesos en los años venideros, y se están diseñando otras políticas para lograr, bueno, estimular la economía al tiempo en el que también reorientamos y renegociamos o tomamos algunos endeudamientos para pagar otras que son más caros y cambiar un poco el perfil de la deuda que hoy tenemos. Pero es un reto, como usted muy bien dice, no solamente por la cantidad de dinero que acumula el país de deuda, sino también por el costo que tiene la misma, en contraste con otros países, sobre todo más desarrollados, que el peso, aun cuando tienen un porcentaje de deuda mayor, el peso no es necesariamente tan importante sobre el día a día de las recaudaciones del gobierno. ¿Cómo no? Pero sigue siendo una preocupación para el Claro, y es algo que a nosotros desde hace muchos años nos ha venido preocupando, porque de alguna forma se van comprometiendo las futuras generaciones a la falta de responsabilidad que tuvieron las gestiones pasadas de asumir los retos que tenía nuestra economía y que tenía nuestro país. Antes de uno amarrarse los cinturones, la acción era totalmente contraria, era desabrocharse y pensar que podíamos seguir engordando, cuando la responsabilidad debió haber sido de una mecánica diferente, de un contraste diferente. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Tenemos que iniciar el trabajo de la reforma
fiscal que se plantea, una reforma fiscal integral. Eso ayudará también a que el gobierno pueda tener mejores recaudaciones de una forma más inteligente, inclusive recaudar, y también eso colaborará o ayudará a minorar, ¿verdad?, la dificultad económica que vive el país con miras al próximos años y a los años venideros. ¿Cómo no? Ustedes tienen previsto para el 21 probablemente impulsar esa reforma Es fiscal. obligado que tenemos que construirla. Primero para hacer que algunos sectores que hoy no pagan, pues se formalicen, pero también hacer que algunos sectores que hoy tienen mucho peso sobre sí en los aportes que hacen a la economía puedan tener de alguna forma algunos respiros que puedan ayudarlos a ser más competitivos. Es una reforma integral que no puede ser impuesta, sino que tiene que ser el producto de una gran conversación nacional entre todos los sectores, tanto del ámbito público como privado, y que como país podamos sacar hacia adelante una reforma fiscal que el país la ha demandado hace muchos años. Hay que recordar que la última reforma fiscal integral se produjo en los años 90, Así es. cuando producto de los acuerdos que había firmado el presidente Balaguer con organismos internacionales, se nos obligó a un grupo de reformas, no solamente en el ámbito tributario, sino en otros quehaceres o en otras áreas que estimularon la economía y que propiciaron que cuando el PLD llegó al poder en el 96 se viviera de un clima de crecimiento importante. Bueno, tenemos que volver a una reforma similar a la del 92, en el sentido de que sea una pensada, integral, que no sea un parcho, que no sea para cubrir una crisis eventual o para generar una recaudación de momento que pueda ser necesitada, sino que sea un proyecto nacional en el que nos sentemos todos y en el que el país se pueda sentir, que no sea de choque, sino que sea de estimular, ¿verdad?, los enclaves económicos que fluyen a lo interno de la economía dominicana. Esa del 92 implicó desmonte de impuestos y reducción de impuestos. Tiene que hacerse, en algunos casos aumentarlos, en otros reducirlos, en otros reinventarlos. Hay algunos sectores que han vivido con exenciones históricas que no les rinden a favor del país necesariamente un beneficio a la altura o al nivel de las propias exenciones. Hay grupos sociales hoy que no han podido ni tan siquiera formalizarse. Claro, toda esta reforma o cualquier reforma fiscal que se proyecte también obliga de un compromiso del gobierno, porque nadie quiere contribuir más al sistema si no ve del sistema que se está respetando el uso de los recursos públicos, que se están reorientando el gasto adecuadamente y que no hay un respeto por el uso de los recursos de una forma más esencial y más honesta, más transparente. Entonces, al tiempo en el que el gobierno te invita a que nos sentemos, también tenemos que mandar señales. ¿Cómo no? O sea que ustedes, ante una petición que hace el sector privado de que también se apruebe una ley de responsabilidad fiscal, usted podría estar, el gobierno podría... Yo entiendo que sí, en el plano personal entiendo que sí, y que son de los compromisos que tenemos que arribar. No puede ser compromisos unidireccionales, tiene que ser de ambas vías, y el gobierno, la clase política dominicana tiene que hacer un compromiso con la sociedad de ejercer con mayor nivel de responsabilidad el uso de los recursos públicos. ¿Cómo no? ¿Y usted cree que eso no se puede postergar más allá esa discusión No puede. del 21 Es que lo ahora? hemos postergado mucho. Imagínense, la última reforma, ya vuelvo a repetir, se ocurrió a 18, 19 años. Es mucho el recorrido y la necesidad que ha tenido el país de encontrarse en las agendas que hacen o que deben de hacer los países, que de forma cíclica, cada cierto tiempo, los países tienden a reorientar o reorganizar sus propias economías. Y aquí se han vivido varios procesos de reestructuración o reorganización de la economía, producto de choques internos y externos. Hace falta que el país se siente, y se han producido parches, hace falta que el país se siente a pensar un poquito sobre su futuro. ¿Cómo no? Bueno, pero también dentro de los tres grandes pactos está el pacto eléctrico, que también es un sector que la acera, por ejemplo, yo le puedo decir a usted que en mi estructura, donde está este estudio que estamos grabando, además de la alta tarifa que tengo que pagar, pues tengo una planta que no es de emergencia, o sea que es una planta permanente. Permanente, y eso es un costo adicional y de alguna manera pues para las MIPYMES y para otros sectores de la economía seguir ese tren es verdaderamente pues pesado. También tienen previsto
trabajar en la discusión del pacto eléctrico? Y es lamentable que el pacto eléctrico en su esfuerzo último no se haya aprobado. Al fin y al cabo, Se lo atribuyeron a los ustedes, y que puntos, por temas políticos, no, y que los ustedes puntos, no lo aprobaron. los puntos que distanciaban, bueno, eran muy conocidos. Nosotros hemos venido y ya hemos ido atendiendo algunos de esos puntos que nosotros nos distanciaban, como el caso de la reorganización de las sedes, de sus consejos, de también tener y conocer las informaciones sobre el interior del sistema, porque tenemos un sistema que nunca ha sido auditado, que nunca ha sido fiscalizado, que no se conocían las dimensiones de las ramificaciones internas de esas entidades. Hoy se están conociendo muchos procesos que se vivían en ellas. ¿Y cómo puedes tú pactar si no se te entregan ni tan siquiera las informaciones mínimas básicas de lo que sucede a lo interno del sistema? Nosotros tenemos que construir ese pacto. Hay otros más que están sobre la mesa. Lo interesante es que el presidente Abinader ha relanzado el Consejo Económico Social, quien dirige la entidad hoy, o ese conglomerado, es el profesor Toribio, que tiene también una expertise en la construcción de estas soluciones, en la planificación y programación, Y además muy objetiva. su propia personalidad, pues, es fácil. de consenso y sí, de todo, le facilita la operatividad. Y creo que tenemos hoy un espacio que ha sido retomado y reanimado con la intención de que pueda ser un punto de encuentro de la sociedad dominicana para atender ese y otros temas más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A propósito, ¿cuál es finalmente el plan que ustedes tienen con Punta Catalina? Bueno, es una buena pregunta. Inicialmente estamos echándola a andar porque era un proyecto que duró demasiado tiempo para su ejecución. Aún permanecen algunos elementos para identificar y para atender con miras al futuro. Pero es un tema que debemos de ver cómo se desarrolla en el tiempo el sector para ver cómo será atendida. Es un importante bien público, un importante bien del Estado. Y bueno, es una buena pregunta que requiere de un poco más de tiempo para poder responderla. Pero al tiempo que le digo esto, el gobierno dominicano sí necesita estimular la construcción de otras facilidades eléctricas con miras al futuro en otros lugares del país. El país crece todos los años en su necesidad o requerimiento de consumo eléctrico adicional, y cualquier planta eléctrica que hoy se inicie dura fácilmente 3 años para poder encender, y por eso nosotros tenemos que como país estimular a que otras plantas, claro, con una matriz diferente de generación a mi entender, puedan construirse para poder solventar las demandas del futuro del sector eléctrico. Siempre se ha dicho, y es así, de que el Cibao necesita mucho más generación. Bueno, sí, pero vuelvo a repetir, según los estudios que he conocido, el país consume o crece su consumo cerca de 100 megas al año, 110 megas al año. Necesitamos ir preparando, previendo en el tiempo otras plantas que puedan ayudar a contribuir a mantener el sistema de producción eléctrica estable. ¿Cómo no? En el caso de Punta Catalina, ¿hay alguna auditoría pendiente que ustedes, pues, como oposición criticaron mucho, o qué conoce de eso? Existen diferentes esfuerzos que se han dado o se han realizado para recibir Punta Catalina como tal. Hoy hay una gestión de Punta Catalina especializada en el tema de generación eléctrica, que creo que es muy importante. O sea, tenemos allí una estructura de profesionales que podrán darle al pueblo dominicano la mejor de las respuestas y satisfacer la demanda que ya da el sistema, y que Punta Catalina debe de cubrir. Pero yo creo personalmente que es un modelo, el de Punta Catalina, un modelo fallido de gestión gubernamental, que es para no volver a repetir. Diferentes elementos son los que me distancian personalmente de Punta Catalina y de lo que ha significado el recorrido de Punta Catalina hasta llegar al día de hoy. Pero ya, está ahí, tenemos que ponerla a producir de la mejor manera para bien del pueblo dominicano. Finalmente, ¿usted cree que el pacto eléctrico podría ser una realidad en el 21 también? Ojalá lo fuera. Es una de
deudas pendientes, acumuladas pendientes, y nosotros tenemos que idealmente impulsarlo para tener también un mejor entendimiento entre el sector y el gobierno dominicano sobre el sistema eléctrico nacional. ¿Cómo no? Bueno, pues solicito el permiso del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Ya iba a decir licenciado y eso no, eso está prohibido. Es el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.